Llevo 25 años corriendo. Bueno, yo no. Pero ella sí. Estas son las nuevas ASICS Cumulus 28, un modelo que el ASICS lanzó en 1999 y que llevan 28 años en el mercado, cada año actualizándose, y esta vez, este año, ha cambiado algo de verdad. Vamos a descubrirlo juntos. Hoy, chicos, os cuento si merece la pena, si realmente es un paso adelante respecto a la Cumulus 27 y para quién es ese tipo de zapatilla. Pero quédate hasta el final porque también os contaré para quién no es ese tipo de zapatilla. La ASICS Cumulus siempre ha sido la trabajadora silenciosa del catálogo ASICS. ¿Por qué? Porque seguramente no es la más tecnológica, no es la más espectacular, pero también es la que aguanta más kilómetros sin quejarse, la que va bien para la mayoría de corredores. La edición 26 y 27 de esta zapatilla han mantenido ese espíritu conservador, de hecho mantiene las dos tecnologías más importantes, la FF Blast y la Pure Gel, que son dos tipos de materiales, el primero que está en el medio suela y el segundo en el talón, que sirven para tener un aterrizaje más suave, absorber energías y a la vez tener ese efecto rebote, o sea, devolver energía, ¿vale? Pero la 28, la edición de este año, mantiene todo esto y añade algo más, y esto se va a notar ya desde el primer kilómetro. Vale, empezamos por la parte de arriba, el upper. La malla técnica Jaguar, que este tejido es totalmente nuevo y ahora es mucho más flexible y sobre todo mucho más transpirable, y eso tiene dos beneficios principales. El primero, que al poner el pie tendréis una sensación de comodidad muy diferente respecto a las ediciones anteriores. Y el segundo, que es aún más importante, es que será mucho más transpirable, y esto se agradece un montón, sobre todo en situaciones de mucho calor, primavera, verano. De hecho, aquí tengo también la versión anterior de la Cumulus 27 y podéis ver la diferencia relacionada al tema de la malla, como es mucho más transpirable, como se pueden ver mucho más agujeritos y mucho más grandes. En general el ajuste es muy cómodo desde el primer uso, también por la parte relacionada al talón. Eso sí, si tienes un talón muy estrecho, quizá tendrás que hacer un tipo de nudo diferente, que si necesitáis ayuda o información me lo podéis pedir en los comentarios y os haré un vídeo dedicado. Pero por el resto es realmente perfecta. También he hablado con muchos corredores y compañeros y ninguno ha tenido ningún problema. Pasamos ahora a describir el medio suela, donde hay uno de los cambios más importantes. Sí, porque ASICS este año ha sustituido la FF Blast Plus, que era la espuma que estaba anteriormente en las versiones anteriores, con la FF Blast Max, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la diferencia para un usuario? Os lo voy a explicar ahora mismo. Los materiales son dos tipos de materiales diferentes, son dos tipos de espumas, pero la diferencia es que la anterior era una espuma mucho más pesada y muy poco reactiva. Cuando pisabais teníais una sensación un poco más de suavidad. La FF Blast Max, primero de todo, es mucho más ligera, ¿vale? Y segundo, es mucho más reactiva. ¿Qué significa todo esto y cómo os va a beneficiar? Significa que primero de todo la zapatilla será más ligera, más suave, entonces os pesará menos y os cansaréis menos. Y segundo, que al devolveros energía en cada pisada, también os cansaréis menos durante vuestros entrenamientos. Y si juntamos el hecho que es más reactiva como espumas y además pesa menos, pues la sensación general después de un entrenamiento será muy diferente. Y claro, ¿a qué va a beneficiar todo esto? A vuestras articulaciones, a vuestras rodillas y a vuestra sensación de cansancio. Ah, por cierto, por los frikis de los materiales y por los químicos, el material actual de la FF Blast Max se llama poliolestina elastomérica, mientras que la espuma anterior, FF Blast Plus, era una espuma EVA tradicional. Y ahora vamos a hablar de la segunda novedad fundamental que se ha introducido en esta ASICS Cumulus 28, esta vez en la suela y en particular en las zonas de mayor desgaste como la del talón. Estamos hablando de la goma Haar Low. ¿Qué significa, qué es y cuáles son los beneficios? Haar Low significa en inglés High Abrasion Rubber, es decir, goma de alta abrasión. Es un compuesto químico muy parecido a los pneumáticos de coche, ¿vale? Es 2 veces más resistente del caucho. Y respecto a la versión anterior, que llevaba una goma Haar Plus, not Low, significa que este año la goma es de baja intensidad. ¿Qué significa todo esto? Os lo voy a explicar. El año pasado la goma Haar permitía un aguante, una durabilidad mucho más elevada y ya está. Este año esta nueva tecnología
permite, sí, un aguante, una durabilidad mucho más elevada, la misma que tenía el año pasado, pero a la vez, siendo un material de baja intensidad, va a tener un grip mucho mejor. Entonces, ¿qué significa? Que no te vas a resbalar. Puedes correr en suelos mojados, puedes correr en suelo resbaladizos y tal, y con este tipo de material, que repito, es de menor intensidad y más ligero y más reactivo, el efecto va a ser muy diferente y mucho mejor. Así que si privilegia no resbalarte con un par de zapatillas para correr, y si suele correr en terrenos más resbaladizos o mojados, esta es tu zapato. Entonces, vamos a hablar ahora del test en carretera. La he probado personalmente y la verdad os tengo que decir que me encanta. ASICS no me puede decir esto, pero respecto a la versión anterior se nota muchísimo la diferencia, tanto por lo relacionado a lo que acabamos de decir, al agarre en terrenos resbaladizos, sí se nota la diferencia, pero tanto a nivel de la espuma que os comentaba antes, la FF Blast Max. ¿Por qué? Porque el suelo, la zapatilla en sí, es mucho más reactiva. Entonces, si vas lento, no te cansas tanto o te cansas menos de la versión anterior. Y si vas rápido, es más divertida porque notas esta energía, esa devolución de energía que tienes en cada pisada. Así que va bien, tanto si quieres tener un ritmo más blando, tranquilito, de descanso o en zona 2, por ejemplo, tanto si quieres meterle caña y tener ritmo más elevado, como por ejemplo 4 minutos o por ahí. Así que por esto lo que os decía al principio, va bien para ambas situaciones. Y claro, todo esto me lleva a las dos preguntas finales. ¿Para quién es y para quién no es estas zapatillas? ¿Para quién es? Pues esa zapatilla es realmente para cualquier persona que no se quiera complicar la vida, quiera tener un par de zapatillas que le vaya bien 360 días al año, 365 días al año o en 4 temporadas. Va perfecta en verano. Yo las he probado ahora en verano en Barcelona y va perfecta en días de calor. Va bien también en situaciones de terreno resbaladizo. Lo he probado en carreteras que no es de asfalto, lo he probado un día de lluvia y va genial. Y realmente sí se nota mucha diferencia respecto a la versión anterior, ¿vale? Y también tengo que decir para vosotros que seguís comprando Cumulus hace años, la versión más evoluda, más refinada que ASICS ha creado hasta el día de hoy. Así que sí, si os gustan todas estas cosas, os la recomiendo al 100%. Y finalmente llegamos a la última pregunta, ¿para quién no es esas zapatillas? Me es difícil decir para quién no es, pero sí que hay una categoría fundamental para la cual no la recomendaría. Y sería para todos los corredores que quieren de verdad una zapatilla súper reactiva para seguir mejorando su marca, su tiempo y seguir corriendo más rápido, ¿vale? En este caso, si queréis tener tiempo inferiores a los 4 minutos parecidos, pues os recomendaría una zapatilla muy diferente, como por ejemplo la Nova Blast 5, ¿vale? Que es totalmente otra filosofía y concepción. Pero si sois corredores normales, amatoriales, si queréis mejorar, si queréis a veces correr un poco más rápido, a veces menos, queréis hacer un challenge con vosotros mismos, pues, y no queréis tener 2-3 tipos de zapatos, pues la Cumulus 28 es la mejor opción que podéis comprar actualmente. Eso sí, ahora mismo el precio es un poco más alto, pero si me pedís a mí, ¿me recomendarías comprarme la versión anterior o esta de este año? El año pasado hubiera dicho que la del año anterior no era una mala opción, pero este año el cambio se nota y es sustancial. Así que hacer una inversión un poco más mayor, pero la compráis una vez y os dura un año o más. Entonces, claro, muchos me preguntaréis, ok, vale, entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Cuál es tu opinión sobre las Cumulus 28? Pues el veredicto final es que las ASICS Cumulus 28 no quieren revolucionar el running con 1000 nuevas cosas, accesorios, tecnologías y tal. Y paradojalmente eso es exactamente su punto de fuerza y la razón por la cual ha sido creada en 1999 y se ha seguido actualizando 28 años después. Básicamente ASICS ha tomado una zapatilla que ya le funcionaba, le ha metido la mejor espuma que tiene en su catálogo, le ha mejorado el upper, la parte superior, haciéndola mucho más flexible y transpirable, también le ha mejorado su durabilidad y su agarre para correr en cualquier tipo de terreno y le ha bajado de peso.
En mi opinión, al precio actual de 160 euros, las Asics Cumulus 28 ofrece una relación calidad-precios muy sólida, sobre todo si buscan las zapatillas para correr que te vaya bien en cualquier situación. Y me refiero a cualquier tipo de entrenamiento o cualquier tipo de suelo. Si buscan las zapatillas cómodas, tranquilas, que no te dé dolores a la rodilla, que te permita correr un poco más rápido, mejorar tu marca o ir un poco más tranquilo, de paseo, relajado, en zona 2 y tal, pues no lo dudes que las Asics Cumulus 28 no te van a decepcionar. Espero chicos que el vídeo os haya sido útil. Si te ha gustado el vídeo, quieres comprar esta zapatilla o ya las compraste, quieres dar tu opinión y queremos compartir puntos de vista diferentes, pónmelo en los comentarios, me encantaría recibir vuestro feedback. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal y pásalo a quien le pueda interesar. Chao chicos.